Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Gustavo Marcelo. Bueno, Argentina, eres el director general de Catastro de la ciudad de Córdoba. La verdad es que en nombre de la Fundación te agradezco el que en esta ocasión, y dado una serie de inconvenientes que se han presentado en todo lo que ha sido la implementación de la ley de registro inmobiliario, la Dirección General de Catastro, en fin, te agradezco el que haya correspondido en esta ocasión al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así que te lo agradezco muchísimo, Gustavo. En realidad, buenas tardes y el agradecido soy yo por la invitación. Bueno, tú eres director general de Catastro. Y la verdad es que aquí sí es verdad que hemos tenido tantos problemas con los solapamientos, con 60.000 cosas diferentes. Y tú tienes la ventaja de que tú vienes visitándonos, observando, muchas veces asesorando, todo lo que fue el viejo modelo desde el año 2001 hasta, bueno, hasta la implementación de la nueva ley de registro inmobiliario. ¿Cuáles eran las ventajas del modelo anterior? ¿Y cuáles son las ventajas de este modelo? ¿Valió la pena que nosotros modificáramos o transformáramos la jurisdicción inmobiliaria? Creo que en varios aspectos sí. De hecho, la ley anterior era muy rígida, muy procedimental. Eh, por ejemplo, hasta hablaba de que los títulos debían coserse en los tomos, es decir, se metían algunas cuestiones más, impedía la incorporación de nuevas tecnologías. Lo mismo ocurría con el reglamento general de mensuras catastrales. Cuando yo llegué aquí se seguía haciendo una vieja planilla, unas hojas amarillas que se llamaban, hechas para hacer el cálculo a mano, cuando ya en este momento tenemos, y en aquella época, en el 2001, teníamos software para hacer los cálculos con una alta precisión, sin necesidad de seguir poniendo eso, pero estaban exigidas en el reglamento. O sea, el cambio era necesario. El cambio era necesario. No significaba que la ley en sus principios fuera mala. De hecho, la ley 10805 ratificó el sistema Torrens con sus principios. Fue una ley de principios. Habiendo recogido la experiencia, bueno, dejó muchas cosas a la reglamentación de la Suprema Corte de Justicia, algo que se criticó, pero que entiendo que cuestiones procedimentales que dependen de los avances tecnológicos, como la posibilidad de implementar la firma digital, por ejemplo, Correcto. no deben quedar en una ley que es complicada de modificar por todo lo que tiene. Claro. Y en realidad son avances tecnológicos que nos vienen diariamente y que deberíamos tener la flexibilidad de poder regularlos o incorporarlos de una manera más sencilla, que no sea exclusivamente a través de una ley. Yo quiero tomar un modelo, digamos así, que tú citaste, el sistema Torrens. Cuando tú analizas, por ejemplo, los modelos latinoamericanos, no hay duda de que nosotros no dejamos de ser una novedad en todas estas cosas. Venimos de un régimen francés desde el punto de vista normativo. El sistema Torrens es un sistema anglosajón. Cuando tú ves la propia naturaleza del sistema como tal, choca con la naturaleza del sistema francés. ¿Por qué nosotros ratificamos eso cuando modificamos y comenzamos a implementar la nueva ley de registro inmobiliario? Allí hay una decisión política que escapa a lo técnico, es decir, uno desde lo técnico puede sugerir, aconsejar, pero hay una decisión política que es la que define. Y había la definición política en ese momento de mantener el sistema Torrens. Más allá de lo que dices de que es un sistema anglosajón injertado dentro de un sistema francés o latino. Y además que fue una imposición aquí. Que fue el producto de una invasión. Exactamente. Esa es la realidad. De hecho, no existe en ningún país de origen latino. El sistema Torrens en América existe en Jamaica y en algunos estados de Estados Unidos, y después está en lo que eran las antiguas colonias británicas. Ahora, y es increíble. Por ejemplo, así como nos impusieron el sistema Torrens, también nos impusieron el sistema francés cuando fuimos ocupados por Haití. Este es un país en donde cuando nos ocupan, nos imponen cualquier cosa. Bueno, pero así somos
muchas veces los latinoamericanos. Ahora, ¿qué diferencia el sistema Torrent de los demás sistemas? Una diferencia sustancial es que el derecho de propiedad en el sistema Torrens nace en el registro, vive en el registro y muere en el registro. O sea, el sistema Torrens es un sistema convalidante y constitutivo. Se constituye el derecho de propiedad en el registro y convalida todo es más, lo que no existe en el registro en teoría no existe, aunque en la práctica puede haber ocupaciones de más de 20 años. Aquí existe la prescripción adquisitiva a nivel de Código Civil. Se elimina completamente cuando entra un inmueble en el registro, no hay prescripción sobre el inmueble. Ese sistema no existe en Latinoamérica, que más mantiene el sistema español, o mejor dicho, casi el francés, de simple oponibilidad. Son sistemas meramente declarativos. El hecho de que alguien tenga su título inscrito en el registro es para oponibilidad a terceros, protege la buena fe de los terceros adquirentes, pero no garantiza nada, no garantiza que ese título exista. Aquí sí se garantiza, y eso es un sistema, digamos, bastante complejo, y para lograr esa plena garantía requiere de procedimientos y de manejos muy sensibles. No es fácil manejarlo al sistema, y no hay que olvidarse que en el sistema no solo es la jurisdicción. Claro. Hay una serie de actores más que participan: los notarios, los agrimensores, los abogados, y que si todos los actores no están consustanciados con el sistema, hay alguna partecita que está fallando, y si falla una partecita, el sistema empieza a balancear. Ahora, generalmente todos estos sistemas están adscritos ya sea o al Ejecutivo o al propio aparato judicial. Por ejemplo, en Argentina, todo lo que tiene que ver con mensura, ¿pertenece al Ejecutivo? ¿Es una institución autónoma o es parte del sistema judicial? Todo pertenece al Ejecutivo, y como Argentina es un país federal, son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En algunos lugares depende de economía, porque el catastro está orientado con fines fiscales, y en otros lados depende del área de planeamiento, porque el catastro tiene una orientación para sustento de la planificación de la obra pública, y en algunas provincias está más vinculado con los registros de propiedad. Pero es siempre del Ejecutivo, no está dentro del Poder Judicial. En el caso de la República Dominicana, ¿dónde está adscrito mensura catastral? Mensura catastral depende de la Suprema Corte de Justicia, está dentro del Poder Judicial. Oye, la verdad es que nosotros somos ingeniosos, porque es que no solamente nos separamos de los demás sistemas desde el punto de vista de lo que es su naturaleza, como modelo, sino también hay lo que se llama, y eso lo conoces tú mejor que yo, Gustavo, lo que son las estructuras judiciales. O sea, aquí cosas que debieron de haber estado en otro poder, lo seguimos teniendo en el Poder Judicial. ¿Y qué pasó, por ejemplo, cuando discutimos la ley de registro inmobiliario? ¿Eso no se debatió? Desconozco, en el momento que se aprobó la ley yo no estaba en el país. Las noticias que tengo son por terceros, es decir, muchas veces subjetivas las opiniones, pero desconozco el debate que se hizo. ¿Cuáles son las bondades de que Mensura esté en un poder diferente al Poder Judicial y viceversa? ¿Cuáles serían si está dentro del Poder Judicial? A ver, ¿cuáles son los problemas de todo organismo? Es decir, todo organismo funciona mucho bien y requiere también de un presupuesto acorde a sus necesidades. Yo no me animaría a decir taxativamente conviene que esté de este lado o del otro. Depende de cada sociedad, depende de cada estado, de cómo se conforma. Pero lo importante es que si yo tengo una oficina técnica a la cual le tengo que proveer de herramientas tecnológicas, quizás a veces de última generación, necesito un presupuesto acorde para poder mantenerse. ¿Cuál es la naturaleza, por ejemplo, por ejemplo, tú hablabas de los notarios que intervienen en la jurisdicción inmobiliaria, pero vamos a los agrimensores? Lo que estoy tratando es de ver cómo la ciudadanía entiende, no solamente cómo funciona el sistema, sino cuál es la naturaleza de quienes confluyen en el mismo. Vámonos a los agrimensores.
¿Son oficiales públicos los agrimensores? Conforme a lo que establece la ley, son oficiales públicos, y como oficiales públicos tienen deberes extraprofesionales. O sea, la profesión liberal yo tengo que cumplir con ciertas pautas y ciertos valores. Valores como veracidad, moralidad, pero al ser oficial público se le imponen dos valores más, que es la imparcialidad y la objetividad. Es decir, el agrimensor, cuando lo contratan para hacer una mensura, no tiene que favorecer a su cliente, tiene que ser objetivo e imparcial, porque lo que está haciendo es aplicando un derecho al terreno. Y ese derecho no puede, por beneficiar a su cliente, dañar un sistema. De hecho, no debería llamar cliente, por beneficiar a quien lo contrata. A un usuario. Afectar a otro. Entonces es un oficial público que tiene un deber que va un poquito más allá de lo que normalmente ocurre cuando el agrimensor trabaja como topógrafo para una obra, para un replanteo de una obra, para hacer un edificio. Cuando está trabajando dentro de la jurisdicción, le han otorgado la autorización para un trabajo de mensura, él tiene la obligación de ser imparcial, de atenerse al reglamento general de mensuras, de ser objetivo cuando define los límites, y esa es lo que de alguna manera lo diferencia de un profesional que no trabaja para la jurisdicción. Ahora, hay lo que se llaman los sistemas de consecuencia. Es decir, por ejemplo, si a mí se me ocurriese en el ejercicio de mi profesión hacer algo indebido, bueno, hay un código de ética y hay también una serie de disposiciones penales que yo me pongo a que me sometan a la justicia y yo termine siendo uno de los internos en uno de nuestros recintos penitenciarios. Sin embargo, en la República Dominicana, no sé en Argentina, y quisiera que para tener la visión comparada de ambos sistemas, ¿cómo funcionan los sistemas de consecuencia allá? Porque parecería que aquí no funcionan. O sea, cuando tú te encuentras con irregularidades que se cometen desde el ejercicio profesional de los agrimensores, tú te encuentras de que muchas veces es prácticamente imposible, por ejemplo, tú poder definir un tipo penal. ¿Cómo tú valoras eso? Cuidado, porque siendo oficial público es más fácil entrar en un tipo penal. Pero de todas maneras, a ver, en Argentina no es oficial público, por lo tanto no está dentro de la órbita, de una órbita especial, y el régimen disciplinario de la profesión la maneja el colegio profesional, sin perjuicio de lo que pueda ser la responsabilidad civil por incumplimiento o mala ejecución de un contrato, o lo que puede ser responsabilidad penal cuando comete un delito. Pero básicamente la parte disciplinaria puramente la manejan los colegios. Aquí ocurre lo mismo, el CODIA quien tiene las facultades, en algún momento se planteó, y yo soy estoy de acuerdo con ese planteo, que una cosa es el profesional independiente, otra cosa es el profesional cuando actúa como oficial de justicia. Y debería tener un régimen disciplinario que dependiera de la Suprema Corte, porque cuando cometen algún tipo de problema, generan algún tipo de problema, no solo está el problema de la ética profesional, que es lo que sanciona o de alguna manera controla el colegio, sino el perjuicio que le ocasiona a la jurisdicción. Creo que debería haber un régimen disciplinario específico para oficiales públicos como los agrimensores. Porque hay una deficiencia, en honor a la verdad. O sea, en la práctica, por ejemplo, frente a algunos solapamientos, frente a situaciones que cuando tú la analizas, es evidente que ahí se cometieron actos de manera indebida, que no fueron el fruto de un error involuntario, en fin. Y eso se da mucho en el área, por ejemplo, de las inversiones turísticas en la República Dominicana, en el área, por ejemplo, de las terrenas. Hay lugares que son inclusive hasta emblemáticos. Montecristi. En Montecristi. Y bueno, y todo el mundo sabe quiénes fueron que hicieron esas mensuras. Pero no hay sistema de consecuencias. A ver, si uno agarra cualquier profesión, por poner porcentajes así aleatorios, hay un 10% de muy buenos profesionales excelentes, hay un 10% de profesionales que son malos, y habrá un porcentaje que ya son cuasi delincuentes, pero no son la mayoría.
lamentablemente esos pocos árboles hacen que parezca un gran bosque. Claro. El problema es que si no castigamos a esos, parece que la mayoría son... No, y la verdad, Gustavo, es que en un país donde lo que impera es la impunidad, imagínate tú, no es fácil, ¿eh? Ahora, tú y yo tenemos una forma positiva de ver la vida y hemos trabajado durante toda ella con la finalidad de que nuestras instituciones se fortalezcan y de que los sistemas funcionen. ¿Cuáles avances tú ves que hemos venido teniendo? Sobre todo desde el 2001 para acá. ¿Cómo tú ves la situación? Olvídate de la jurisdicción inmobiliaria porque ahí vamos a entrar ahorita. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el catastro. ¿Qué hemos avanzado realmente? ¿Me hablas aquí en Dominicana? Sí, aquí en Dominicana. A ver, no me digas que el avance fue de que porque pudimos archivar una serie de planos, no. Desde el punto de vista del catastro como una institución de servicio. hay cuestiones... Donde hay una serie de usuarios que hacen uso de esa dirección, pero que muchas veces no se sienten complacidos. Esa es la realidad. A ver, hay algunos elementos que, si bien son tecnológicos, como fue el escaneo de los planos, es de alto impacto. Primero, la posibilidad de que yo lo vea a través de una computadora. En algún momento se podrá poner vía web, será una decisión política de la jurisdicción. Pero no solo es la facilidad de acceso, sino la seguridad de la documentación. Exactamente. En algún momento, cuando estaba yo en el 2000 aquí, en el 2001, veía que los planos se entregaban al usuario y el usuario copiaba y uno no sabía si copiaba en la hoja o estaba escribiendo en el plano. Entonces, se ha avanzado en materia de seguridad, de resguardo de la documentación. Eso es importante. Procedimentalmente se abrieron 3 direcciones regionales. Sí, claro. Aunque faltan otras más, que por razones de recursos. Hay una cuestión de recursos. Claro, no han podido instalarse. Claro, hay una cuestión de recursos, costo-beneficio. Son decisiones que escapan a lo técnico porque uno puede proponer ciertas cosas, pero bueno, hay que mantenernos en el tiempo. En otros aspectos se modificó el reglamento, más allá de que a algunos les pueda gustar o no, pero el reglamento permitió y permite, no como el reglamento anterior que quedó como petrificado en el tiempo, permite la incorporación de cualquier tecnología que sirva para medir, la permite sin necesidad de modificar el reglamento. El reglamento no condiciona utilizar GPS, ni estación total, nada. Dice, usted tiene que medir con tal precisión. ¿Cómo lo va a hacer? Es una decisión, forma parte de su criterio profesional, pero lo debe hacer con esta precisión. En materia de lo que es el procesamiento, el control de mensuras, se trató y los cambios son complicados y llevan su tiempo. Por supuesto, todavía se está adaptando porque hoy en día, antiguamente los revisores estaban en un lugar sin aire acondicionado, trabajaban sobre los planos. Hoy en día se trabaja mucho más cómodo y por supuesto también hay un crecimiento en el mercado inmobiliario dominicano. Claro. Eso tiene su consecuencia en la presentación de trabajos. Hay un tema que se planteó que es un tema bastante complejo, que yo creo que fue lo que justificó la reforma, que eran las constancias anotadas. Claro. La constancia anotada es todo un problema dentro del sistema Torres. Claro. Entonces se dio un corte a la constancia anotada y el deslinde empieza a ser la operación que más se da. Y en el deslinde hay que tener mucho cuidado porque como el deslinde, el inmueble, la constancia anotada dice que está el inmueble en determinada parcela, pero no se sabe en qué parte, hay que tener cuidado que no se deslinde donde no le corresponde. Y bueno, esos son algunos de los problemas que hay que verlos, hay que manejarlos y hay que trabajarlos un poquito más desde el punto de vista de la revisión para darle seguridad a la gente. No, y es donde, por ejemplo, en la práctica es donde más se presentan los problemas, en los benditos deslindes de esto. Ahora, y fíjate una cosa. Inclusive instituciones del Estado hacen muchísimas travesuras en nombre de esas constancias anotadas.
bancos que pertenecen, pero tú no te puedes imaginar. Sí, y Hay una serie de casos de los cuales está apoderado de la jurisdicción inmobiliaria, que es el propio Estado el que está implementando esas prácticas incorrectas. el Estado Dominicano fue el principal generador de No, no, contagios. no, pero es que eso no tiene madre. Fue el principal generador. La verdad que es Eh, un Estado travieso, es increíble. pero de todas maneras, y voy a lo que sucede en la dirección de catastro mía. A mí ingresan 8.000 expedientes al año de mensuras, subdivisiones. Resulta que el 95% se observan por primera vez. Cuando Y tú, el hablas, 70% cuando tú hablas de que se observan, ¿a qué tú te refieres por primera tiene vez? alguna falencia en la documentación Ok, que se ok, presenta. ok. El Falencias, 95%. 95%. De ese 95%, el 80% se observa por segunda vez, lo cual significa que yo, si me entraron 100 en un mes, al mes siguiente me van a entrar 100, pero me van a entrar 95 que vienen con una primera Claro, observación, claro, con claro. lo cual yo duplico y triplico el número de expedientes que veo al año. Si disminuimos la cantidad de observados, quizás se podría dar un servicio mucho mejor. Ahora, cuando se reingresa varias veces un trabajo, genera un desgaste administrativo porque hay Claro, que verlo claro, todo de claro. vuelta. Es como si ingresara por primera vez. Y eso en los números no sale. Claro, No claro. sale nunca. Ahora, ¿cuáles son generalmente las causas que conlleva que un expediente, habiendo sido sometido, se tenga que observar y se tenga que revisar de nuevo? Para Hay ver si son las mismas. Son las mismas. Son las mismas. Son exactamente las Sí, lo que mismas pasa es que en todos los ustedes países. ustedes han creado un filtro allá en donde para que un expediente pase real y efectivamente tiene que cumplir con las condiciones y requisitos que establece la ley. Exactamente. Tan sencillo como eso. Y muchas veces hasta se es permisivo en algunas exigencias de la ley que uno considera que son meramente formales, que no afecta el resultado y se las permite. Claro. Pero hay cuestiones que son fundamentales, es decir, que me falte un lado, o que esté mal un lado, o el área se haya puesto mal, son errores de digitación. Claro, claro. Muchas veces los profesionales generan estudios con dibujantes, con gente que eh, hace alguna parte de la tarea, delegan algunas tareas y no controlan posteriormente, y entonces algún error por distracción, porque no supone que esté mal hecho el trabajo. Claro, claro, claro. Está el trabajo mal hecho, por cierto, pero hay errores que son por distracción, por no controlar bien las cosas antes de someterlas. Tú has hablado mucho y has utilizado el término tecnología. Muchas veces, y eso es un síndrome en América Latina, ¿qué crees resolver los problemas cuando modifica una norma? Y no hay duda de que una reforma no se limita al contenido de una norma. Y el mejor ejemplo es lo que pasa en la jurisdicción inmobiliaria aquí. Tú hablabas del componente tecnológico. ¿Cómo tú valoras ese componente aquí? Porque muchas veces la falta de recursos, sobre todo y más en la República Dominicana, donde, como tú planteabas, mensura está escrita en la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy muy preocupado con eso porque a la Suprema Corte de Justicia ni siquiera, no es que no le dan lo que por ley le correspondería como presupuesto, es que ni tampoco le dan lo que la Suprema Corte de Justicia como presupuesto solicita, que generalmente es la mitad de lo que por ley le corresponde. ¿Cómo tú valoras la implementación de la tecnología en la República Dominicana frente a una situación que es real? Y cómo eso está afectando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esa jurisdicción. Lo que se hizo en materia de tecnología fue mucho, se incorporó mucha tecnología. Pero el préstamo del BID se acabó. Exactamente, ahora hay que mantenerlo, porque Ajá. la tecnología, cuando yo llegué aquí allá por junio del 2001, eh, trabajaba en la parte de reglamentación de mensuras, tuve una encuesta con los agrimensores y preguntaba justamente quiénes estaban trabajando con computadoras. Sorprendió que no eran muchos. Eh, a los 3 años la mayoría ya andaba mínimamente con una computadora y un celular.
y cuando vine en el 2009, que no andaba con, disculpen por dar una marca, un BlackBerry o algún tipo Sí, de no hay ningún problema. tecnología ya de bolsillo. Es decir, hoy en día la mayoría, no podemos decir que la computadora sea algo que no es conocido por la gente, y menos por los profesionales. La tecnología ya está mucho más amigable, no le tenemos miedo. Eh, lo que sí es que lo que antes duraba 10 años, ahora dura 5. No porque se rompa, sino porque pasa a ser obsoleto. Eh, y bueno, eso hay que mantenerlo en el tiempo. Eso hay que, eh, digamos, quienes distribuyen o quienes hacen los presupuestos tienen que tener en claro, prever un presupuesto para la actualización tecnológica de cada repartición. Si no, nos quedamos en lo mismo. Nos Bueno, pues quedamos, parecería que estamos en lo mismo porque la verdad es que la inversión en tecnología, pues imagínate tú, el Poder Judicial invierte el 97% de su presupuesto en gasto corriente, en lo que es el sueldos a su empleomanía. Es muy poco el dinero que le queda como para poder darle continuidad a proyectos que está implementando. Es una verdadera, honestamente hablando, te lo digo, y eso lo digo yo, una verdadera tragedia lo que está viviendo el Poder Judicial en la República Dominicana. yo te cuento una historia que me sucede a mí en mi repartición. Eh, Se planteó un programa de cambiar el 25% de las computadoras con la idea de que cada 4 años se renovara el hardware. Claro, porque está el Eh, software, pero está el hardware. el hardware, porque el hardware se queda Se obsoleto. descontinúa. Para que los Eh, amigos entiendan, es la máquina, es el que real y efectivamente hace uso claro. del software. Eh, y en algún momento, por falta de presupuesto, no lo pudimos hacer el año pasado. Entonces, eso altera todo lo que se puede hacer. Sin lugar a Y dudas. cuando uno plantea, bueno, voy a un software mucho más moderno, mi hardware no me da No, para no, lograr. no, no tiene la capacidad de leer lo que Exactamente. como Y no te, nuevo software quisiera implementar. exactamente. Pero eso el Estado no lo entiende, ¿eh? Eso el Estado no lo Eh, entiende. yo creo, o sea, ya hablo como, yo soy funcionario del Estado provincial, es decir, lo hablo desde dentro del Estado y para colmo dependiendo del Ministerio de Economía. Yo creo que se entiende, En pero Argentina. en Ah, ok. Argentina. Pero hay cosas, digamos, que son importantes y hay cosas urgentes. Y a veces se opta por lo urgente, que muchas veces es paliar situaciones y se deja de lado lo importante. Porque lo importante tiene su costo y en lo urgente Así es. se van recursos. A veces en lo urgente es necesario, o sea, si viene un huracán hay que destinar los recursos para los daños que he hecho. Lamentablemente muchas veces tantas son las falencias que tenemos en el Estado, las partes que no cubrimos, porque acá estamos hablando de la jurisdicción inmobiliaria donde está resguardado el derecho de propiedad, pero podríamos estar hablando de cómo están los hospitales y las escuelas y veríamos que están quizás en peores condiciones edilicias que lo que está la jurisdicción inmobiliaria. Y decir, ¿y por qué no ponemos recursos allí? Sobre Claro, todo en las escuelas donde está el futuro. claro. ¿Cuál es la naturaleza de los actos provenientes de la mensura? ¿Es administrativo o es de naturaleza civil o es judicial? ¿Cuál es la naturaleza? No, a ver, todo lo que es operación de campo, el saneamiento obviamente está inserto en un proceso que tiene 3 etapas, una técnica, una naturaleza técnica, yo siempre digo que es técnico-jurídica porque no es solo ir a medir, porque yo voy a medir, mido cualquier cosa, me acompañas, vamos a medir cualquier cosa, Claro, claro, entre los claro. dos medimos. Ahora, medir para determinar el objeto de propiedad supone conocer qué es lo que voy a medir. Y si estoy hablando de objeto del derecho de propiedad, estoy hablando de conocer algo de derecho, de derechos reales. El agrimensor no solo tiene que saber medir, tiene que saber qué medir y para qué está midiendo. Y para eso tiene que saber derecho. Entonces, cuando se conjuga todo eso, que yo sé para qué estoy midiendo y las consecuencias que tiene mi medición si yo me voy más allá o más acá, si yo me limito a decir, bueno, esta verja que está acá o este muro que está acá es el límite, me limito a eso y después hay un problema porque el muro en realidad se construyó 2 metros adentro del vecino. Eso lo tengo que detectar en el proceso de mensura.
Hay veces que es difícil, hay veces que es fácil, pero tengo que hacer el esfuerzo para interpretar jurídicamente lo que hay en el terreno. ¿Interviene la jurisdicción inmobiliaria allá en los procesos de mensura? No existe la jurisdicción inmobiliaria como Ahí tal. comienza otra diferencia más. De hecho, técnicamente estamos disociados del registro de propiedad, pero en la realidad estamos muy vinculados. No, pero claro, claro, claro. Y tenemos un constante diálogo para ver qué, porque lo que sale del catastro o de mensuras va al registro y el registro dice, oye, pero ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué viene así? Y nos hablamos e intercambiamos hasta que lograr un acuerdo. Aquí están integrados en una misma jurisdicción, necesitan estar hablando todos los días. Allí hablamos todos los días, aunque no estemos integrados en una jurisdicción, aunque dependemos de una misma secretaria. Claro. ¿Registro allá está también adscrito al Poder Ejecutivo? Sí, sí, dentro del... Oye, pero seguimos siendo novedosos nosotros. La verdad que nosotros somos un país extraordinario. Hasta hace ahora unos 20 años dependía del Poder Judicial, pero... Y realmente cuando se da el cambio en Córdoba, ¿se nota que fue para bien? O sea, que ha resultado ser exitoso, o cuando estaba adscrito el registro al Poder Judicial funcionaba mejor. Lo que pasa es un tanto como para yo entender las cosas que pasan en este país. A ver, que comienzo a entenderla luego de esta conversación que tengo contigo. En Argentina... Porque antes no la entendía, En Argentina convengamos que existe una triple plata, el sistema inmobiliario es una mesa de tres patas. Está el escribano notario, que es el que realmente hace el título y que lleva su protocolo de títulos. Está catastro, que es el que lleva los planos y presenta los agrimensores, los planos se registran en catastro. Y el escribano el título lo presenta al registro de propiedad, pero no para que lo convalide ni nada, simplemente para que le dé publicidad. Claro. Entonces, el registro notarial, el catastral y el de títulos actúan como una triple plata. El verdadero título está en el protocolo del notario. Claro, claro. Esa es una diferencia. Por lo tanto... Pero también en cuanto a lo que es la función del notario en la República Dominicana, también es diferente a la función del escribano notario de Argentina. Sí, totalmente. Porque aquí no le invitamos a certificar firmas. No, allí se hace responsable de la voluntad de las partes. Porque las partes tienen que manifestar su voluntad de transferir... Son verdaderos autos auténticos, ¿eh? Sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, en el caso argentino. Hacen plena fe, claro. Es el equivalente del acto auténtico acá. Sí, incluso la única manera de rebatir una escritura pública es con una contraescritura pública que diga lo contrario que decía el anterior. Pero yo no puedo ir a la justicia a decir a mí me hicieron firmar esto ebrio, no sabía lo que firmaba, nadie me dijo que estaba vendiendo la propiedad. Claro. No, el escribano es el responsable, es oficial público. Qué bien. Vamos a hacer una pausa. Okay. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Gustavo, no hay duda de que ustedes funcionan como un verdadero registro civil. Esa es la verdad. Cuando uno ve cómo funciona, cuál es la estructura instalada, es una especie de registro civil. Ahora, ese no es el caso de la República Dominicana. Y quizás por eso nosotros tenemos tantos elementos que confluyen y que hay que darle respuesta a cada uno. Entonces, por eso quizás se haga tan tedioso y tan largo los procesos de deslinde que terminan judicializándose, en fin. Y en el mejor de los casos, en esos que no se presentan ningún tipo de conflicto, duran hasta años, para tú conseguir una sentencia que le sea remitida, entonces registrador de título. Ahora, hay una figura interesante que es la que tiene que ver con los regímenes de condominio, que yo no sé si allá, pero aquí son verdaderos dolores de cabeza. Sobre todo en todo lo que es el proceso de constitución de un condominio. ¿Cómo tú valoras eso? O sea, tiene que ser tan complejo todo esto. Porque esa es otra, para tú formalizar un régimen de condominio en la República Dominicana,
por lo menos eso debe de durar de 2 a 3 años. En la jurisdicción. Bueno, en lo que tú sometes los estatutos, en lo que se certifica tal cosa, en donde cuando después te lo aprueba, después eso va a registro de títulos, para que entonces te expida los títulos. Es un proceso complejo, ¿eh? Sí, a ver, convengamos, cuando uno tiene un sistema como el Torrens, con validante y constitutivo, uno tiene que pagar las consecuencias de lo que tiene. Pero Es es que eso decir, debió de haberse desmontado cuando se modificó la ley de registro inmobiliario. Ahí yo creo que, yo no sé quién fue que nos sugestionó, pero eso se debió de haber desmontado. el tema es que cuando tú tienes eso, estás convalidando y como Estado garante de la propiedad inmobiliaria tienes que asegurarte que si tú vas a darle garantía a la propiedad, incluso está en un fondo de garantía más allá de algunas cuestiones relativas a él, tienes que asegurarte que efectivamente los objetos que estás registrando sobre los que se Claro, claro. constituyen los derechos tienen que estar bien determinados. Y lo mismo ocurre con las unidades de condominio. De hecho, el procedimiento técnico de la presentación de planos, por lo menos mientras yo estuve acá, no era tan tedioso. Sí, posteriormente hay una serie de otros mecanismos y la cosa se complica un poco más cuando los complejos edilicios son múltiples. Ya. Entonces ya no es tan fácil de decir, bueno, un reglamento sencillo de 8 hojas, porque hay que regular muchas cosas. Los condominios son, hoy en día, y no es que ya se paró, va a seguir existiendo y vamos a seguir creando Claro. suelo en altura, Claro, claro, claro. porque la gente tiene, o sea, no hay más Además ya el suelo crecimiento es horizontal. vertical, no es horizontal. Exactamente. Esa es la realidad. Sí es válido tratar de agilizar las cosas, tratar de ver dónde están los cuellos de botella, identificar cuáles son las causas por las cuales se demora o no se demora determinada, y analizar también la validez de determinados pasos que se dan. Si son varios, que eso es una cuestión que muchas veces hacemos las cosas más por costumbre o porque siempre las hicimos así, o quien me enseñó me las enseñó a hacer así, pero no sé por qué. Y eso es una visión que hay que tener de afuera, a ver, este paso, este paso, este paso. Oye, ¿para qué haces esto? Y si nadie te sabe decir que le agrega valor, quitémosle. ¿Existe el abogado del Estado en Argentina? No. Por ejemplo, nosotros quisimos desmontar eso, pero la presión política en estos países no es fácil. Y siempre el componente político quiere estar invadiendo jurisdicciones que ni siquiera son de su competencia. Yo recuerdo que se creó una comisión, bueno, pero se modificó hasta la ley unos años después para volver otra vez al bendito abogado del Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, a fin de cuentas, ¿por qué volvimos en cuanto a lo que tiene que ver con la figura del abogado del Estado, al sistema anterior? Habiéndolo desmontado. Desconozco en esa época yo no estaba, desconozco cuál fue el motivo por el cual el abogado del Estado volvió a la figura del abogado del Estado y no se mantuvo la comisión inmobiliaria. Claro. De hecho, la comisión inmobiliaria entiendo que fue una incorporación que se hizo en el Senado. Correcto. Porque no estaba en el proyecto que eleva la Suprema Corte. Pero allí estamos viendo, no puedo hablar de lo que no he vivido y aparte fue de trámite parlamentario, no es... ¿Existe un funcionario similar Es el mismo que puede existir aquí, el procurador del Tesoro, es el encargado de la defensa de los intereses del Estado en cualquier ámbito. Claro, claro. Pero no existe el abogado del Estado como figura en Argentina. Una de las grandes debilidades de nosotros como país son las invasiones de terrenos. Por ejemplo, cuando se dan invasiones de terrenos, si es que existen en tu provincia, ¿quién representa al Estado en situaciones como esas? Lamentablemente se dan y muchas veces por motivos se aprovecha de la situación de debilidad de un grupo porque no tiene dónde vivir, eso es una realidad. Sí, pero muchas veces son propiciadas por la misma clase política. Son propiciadas, sí, son propiciadas. Esa es una por realidad. grupos, Quienes propician eso son los políticos. son propiciadas por grupos que
que son actores políticos más allá de que pertenezcan o no Claro, a un claro, partido, claro. son actores políticos. Y de ahí, solamente desde ahí yo entiendo que dentro de la jurisdicción inmobiliaria tengamos la figura del abogado del Estado, que es el funcionario político de esa jurisdicción. No, allí corresponde al propietario del inmueble ocupado eh, y presentarse ante la justicia y pedir el desalojo. Normalmente hay una situación social tensa, conflictiva. La justicia a veces dilata la solución porque hay soluciones que más allá de que están establecidas en la justicia, en los códigos de procedimiento, que no se puede ocupar lo que no es de uno, que procede el desalojo, pero la justicia trata de ver cómo el Ejecutivo soluciona un problema social que son X cantidad de familias de escasos recursos que no los sacamos de ahí a donde van, seguramente a ocupar otro inmueble. Entonces se trata de buscar alguna solución. Eh, Termina ocurriendo lo mismo que aquí, en terrenos del Estado, ocupando terrenos del Estado y el Estado inmovilizado porque no tiene cómo solucionar la situación. Yo entiendo que eso tiene un componente social. Inclusive una de las razones que movieron y que justificaban todo lo que fue esa corriente que se dio en América Latina de las leyes de cuota parte, los asentamientos desde el Estado, a través de, por ejemplo, el Instituto Agrario Dominicano aquí hizo una serie de asentamientos a los fines de ver de qué forma podía propiciar en sectores marginados desde el campo la explotación de terrenos y cosas. ¿Cómo funcionó eso en Argentina? ¿Se dio ese fenómeno también? Que se dio fundamentalmente y se desarrolló en la década del 70. Que yo lo entiendo desde el punto de vista político, por lo que estaba pasando América Latina, y que no dejó de ser un bálsamo o un eventual detonante social, en donde en nuestros campos se le daban asentamientos, hacían asentamientos campesinos. ¿Cómo funcionó eso allá? Porque aquí fue todo un fracaso. Mira, nos metemos en un tema complejo porque interviene en cuestiones políticas, sociales y económicas. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. En Argentina, una persona que viene de una zona rural o una zona alejada de las grandes urbes, que pueden ser Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Correcto. Mendoza, el nivel de vida que puede alcanzar en esas zonas es inferior al mínimo nivel de vida que puede llegar a tener en Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de Córdoba. Sí, claro, claro. Tiene servicios, tiene posibilidad de trabajo. Eso pasa aquí igual. Entonces, la migración interna a esas grandes ciudades que va provocando todas estas invasiones es común en toda Latinoamérica. Sí, claro, claro, claro. Creo que sería bueno, no puedo hablar porque lo he escuchado charlas, ver algunos ejemplos en Perú de cómo se solucionó. Medellín, que era una ciudad peligrosísima hoy en día, También. está avanzado de una manera impresionante y la informalidad en la tierra es muy común en Latinoamérica. Y convengamos que si uno mira las estadísticas, las Antillas, donde está Cuba, los Dominicanos y todas las Antillas menores, son el subcontinente de mayor densidad poblacional del mundo. Sí, claro. Es decir, Sí, mucha sí, gente sí, y poca claro, tierra. claro. Ahora, te voy a hacer la pregunta desde otro ángulo. ¿Por qué fracasaron las reformas agrarias? ¿Por qué? Porque te voy a decir, por lo menos lo que pasó aquí. Aquí cuando se hacían los asentamientos, aparte de que muchas fincas se dividieron y dejaron de ser productivas, luego en la práctica se demostró que lo que se le daba a los agricultores, digámoslo así, de nuestros campos, tampoco le daba para que lo que desarrollaran ahí fuera rentable. Entonces, no solamente, y esto trajo como consecuencia de que quienes resultaron ser beneficiados de esos procesos de reforma agraria, terminaran vendiendo esos terrenos, pero en principio se destruyeron muchas parcelas que antes de ese proceso de reforma agraria eran, en cuanto a lo que era la producción agrícola, eran sumamente rentables. Entonces se deprimió el campo de una forma tal en donde quienes venían
sembrando el campo y que eran productivos, dejaron de serlo, pero a quienes le dieron la tierra para que la sembraran, nunca lo hicieron. ¿Pasó eso en Argentina también? Eh, Pasó y no, o sea, no hubo una reforma agraria en el sentido de que el Estado intervino en la redistribución de la tierra, no, jamás ocurrió eso. Oye, pero ustedes tuvieron una suerte grande, porque por lo Bueno, menos gracias a Dios no le pasó lo que pasó aquí, que eso se convirtió en una herramienta que se utilizaba desde el punto de vista del ejercicio de la política. Por suerte que no le pasó eso a pero Argentina, por convengamos que Dios. en mi país lo que sobra es tierra, son 3 millones de ¿Qué kilómetros más? cuadrados contra 48.000. Sí, eso es Eh, verdad. Hay una realidad, es decir, no Eso hubo es verdad. falta de una No es el reforma caso. y de hecho hoy en día lo que hacen los productores agropecuarios en realidad son los llamados pool de siembra, donde arriendan los campos. Claro, No les claro, interesa ser propietarios de claro, de la claro. tierra, arriendan todos los campos y siembran soya, trigo, lo que Correcto. fuese. Los commodities internacionales son los que dan los precios, pero no hubo necesidad de una reforma agraria. De hecho, hay zonas deprimidas que hoy en día están siendo levantadas porque va avanzando la tecnología para la siembra, Qué va bien. avanzando el riego por artificial, porque por lo general cuando la tierra tiene problemas de sequedad, de aridez, eh, pero si yo puedo llevar agua por otra vía, lo permite avanzar a las zonas que históricamente fueron zonas pobres. Hoy en día Ya. se están renovando. Ahora, Gustavo, es increíble, tenemos una hora hablando aquí. Sin embargo, nosotros tenemos muchos retos, como todos los países en el mundo. Tú has estudiado, tú te has manejado, tú más que un agrimensor pareces un diplomático en este programa, honestamente hablando te lo digo. Y pienso que como diplomático agrimensor que eres, lo has hecho muy bien, has hecho un excelentísimo programa. Pero ¿cuáles son los retos que nosotros tenemos pendientes? O sea, ¿cuáles tú crees? Tú hablabas de la rapidez, lo inmediato, lo que es inminente resolver. ¿Cuáles son los pasos que tú nos recomiendas que dentro de todo este mundo, de todo lo que tiene que ver con el registro, la mensura en la República Dominicana, qué es lo que nos falta para seguir adelante? Aparte de que plata, de que tenemos que meter plata. Pero ¿qué otra cosa? Hay cosas que se pueden hacer con voluntad de decir, Como por ejemplo, eh, empezar a afianzar la parte procedimental. Hay una cuestión básica que es entender qué es lo que está pasando, entender el sistema, entender que cuando tú traes los planos anteriores y lo metes en un sistema informático, puede generar algunos conflictos, algunos problemas que no existen en la realidad. ¿qué es lo que ha pasado? Entender que hay un modelo y hay una realidad y que yo no Claro, puedo llevar el modelo a la realidad porque voy a claro, destruir la claro. realidad. Es la realidad la que manda. Y entender de alguna manera que tengo que empezar de a poquito a mejorar eso y ese proceso lleva años. No va a llevar 6 meses, ni siquiera es una cuestión de programas de millones de dólares, porque tampoco es la solución. Es un proceso que se debe llevar paulatinamente, de ir mejorando lo que tengo, porque no es tirar todo lo de anterior, es decir, bueno, vamos mejorando esto. Hay problemas en el registro de título con parcelas complejas, con muchas constancias anotadas. El proceso de depuración de eso que se puede hacer sería conformar un equipo pequeño, Claro, claro, plantearse una meta a largo plazo, a 5 años, 6 años, ir claro. solucionando algunas parcelas. Porque el gran problema del procesamiento no es el procesamiento en sí, sino es lo que tengo en base de datos, que a veces no me coincide con lo que viene de afuera y empiezo a tener, me empieza a hacer ruido, las cosas me empiezan a hacer ruido, entonces no me animo ni a avisar, ni a probar, ni a Así rechazar. es, Y así es. estoy dándole vuelta, le estoy dando vuelta. De hecho, más de una vez ha ocurrido donde uno está en la dualidad y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el qué hago pasan días. Y entonces lo que hay que tomar es, a veces, comprender que lo anterior no era malo, que lo podemos mejorar, pero que lo anterior, ponerlo en sistemas informáticticos, nos van a dar una visión que no es la No, real. no. No porque era malo, sino porque estaba en otro soporte, con otras tecnologías, con otras calidades de métricas,
Y hoy en día se está midiendo con una tecnología GPS que da mucha mayor precisión, pero eso no significa que estén cambiando las cosas o debamos estar modificando los límites del terreno porque no me coincide con lo que dice el Qué bien. plano. Oye, quiero felicitar a la UNIBE, sobre todo porque tú vienes en el marco de lo que es la maestría que ellos vienen desarrollando en el área inmobiliaria, que está catalogada como probablemente la mejor que se está impartiendo en el país. Y la verdad es que te quiero agradecer primero a la universidad y segundo a ti por este aporte que estás haciendo. Recientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia se refirió en el marco de un diagnóstico que nosotros le presentamos a la jurisdicción, se refirió al tema de la jurisdicción inmobiliaria y al compromiso que tiene el Poder Judicial de ver de qué forma puede relanzar una jurisdicción que, para todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera, todo lo que son los proyectos turísticos, es fundamental. Sí. Así que creo que has hecho un gran aporte y en nombre de la FINJUS te agradezco el que haya correspondido a esta invitación de este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. El agradecido soy yo por tener el honor de haber estado aquí y bueno, en otra oportunidad también podremos continuar. Hay aspectos que se pueden tratar y nadie tiene soluciones mágicas, ni nadie es perfecto con la solución que brinda. Hay soluciones para cada caso concreto. Así es. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.